lo quiero utilizar, porque soy un pilar más en este movimiento. Estamos aquí indignados, deseando cambiar el mundo, pero no estamos solos. Aquí hay una pequeña parte de lo que somos. Somos muchos en todas partes, en todo el planeta. Mucha gente sufriendo indignamente porque hay 4 que se llenan los bolsillos y se reparten la riqueza de todos. Y eso no lo podemos seguir consintiendo. Eso tenemos que acabar con ello. Pero hemos de recordar que las formas son muy importantes. Hay una frase que me gusta mucho, que es que vamos lentos porque vamos lejos. Y para hacer un cambio que queremos, necesitamos del tiempo, de la organización, de los barrios, de que la red se extienda, de que llegue a casa de aquellos que aún duermen, que están mirando la tele o la novela de turno y que vean que son uno de nosotros y que están igual que nosotros sufriendo esta injusticia social. Los mayores que aquí hablan, yo los veo muy indignados porque los derechos que tanto costaron y tantos años de conseguir, lo están acabando en 4 días, con el pacto del euro y el que tanto tiene, tanto vale. Pues yo valgo más que lo que tengo, porque soy un pilar de esta revolución pacífica. Bueno, Ana. A ver, lo primero que quería decir era que voy a hablar en nombre de una persona que no está aquí, pero que estuvo anoche y tuvo la valentía de acercarse a la policía y decirle: no puedes llevarte todo lo que tenemos aquí en 5 minutos, así que dame tiempo a llevarme las cosas de valor. Le hicieron caso y el chico tiene las placas solares, tiene un montón de cosas de valor en su coche, tiene mochilas. ¡Viva Augusto! ¿Vale? Se llama Augusto, muchos lo conocéis. Entonces, si alguien es dueño de esas placas, que no sé, o las trajo o así, que sepáis que las tiene él. Eso es lo primero. Y lo segundo que quería decir es que al final me va a tocar alegrarme un poco de lo que pasó ayer, entre comillas, porque somos un montón de gente hoy aquí y en las últimas asambleas éramos 4 gatos ya. ¡Nos han unido! ¿Vale? Entonces, de lo que no se dan cuenta es de que los palos que nos dan a nosotros nos unen. Y estoy muy contenta porque veo muchas caras nuevas y porque somos gente nueva y sangre fresca. Y después, sí, los de siempre también. Y después decir que sobre lo que se ha dicho antes de que, bueno, que aquí no se ha hecho nada, les entiendo porque durante muchos días acabamos todos muy quemados de oír palabras y no ver cosas, pero sí que se han hecho. Sobre todo, yo lo he visto en los barrios. En el barrio de Campanar, joder, conseguimos una manifestación para que nos volvieran al hospital, el conseller nos ha contestado, vamos a ir al pleno del ayuntamiento. Así que cuantas más veces nos desalojen, yo creo que al día siguiente más personas vamos a venir. Y que está claro que cuando se ha perdido todo, lo único que se puede hacer es ganar. Y que ánimo. Chivo. Hola. Bueno, vaig parlant així fa uns dies. Més fort. Bueno, molt bé. És que no estic acostumat a parlar d'això. ¡Ánimo! Vale. Estic molt content, igual que la companya, per lo que està passant ara. Jo me ho temia, este matí ja me ho temia, quan he sentit la notícia i he començat a difondre la notícia per internet, que és el que suposa que molta gent que està així haurà fet, i és la raó per la qual estem així, i que ells no comptaven, certament, no comptaven amb això. Doncs això està funcionant i això significa que tenim una eina que els està fent molta por, perquè ells confiaven en que la gent se quedaria en casa, que no protestaria, que no hi seria el dia D9 com va eixir, però la gent va eixir.
i no ho varen poder evitar. De la mateixa manera que no podran evitar aquestes coses ni les que se podran fer. Bueno, vaig a parlar un poquet de lo que haurien de fer. Jo pense que les assemblees de barri, com s'està veient, són molt importants. Estenen el moviment als barris i fan possible que s'estenga el moviment a problemàtiques que no són generals com les que se poden tractar així ara, lo del pacte de l'euro, sinó concretes dels barris i que tenen que veure en el pacte de l'euro també, però que són concretes que la gent normal les veu. ¿Vale? I la gent normal, esa gent que veu la tele, hauria de veure aquestes coses concretes que veu tots els dies com lo que seria, lo que hauria de ser el motiu per estar participant del moviment. Aleshores, jo propose potenciar les assemblees de barri, però també les assemblees dels centres de treball, molt importants per a mi. Vaig dir-lo l'última volta que vaig estar així i vaig parlar i continuo pensant exactament el mateix. El moviment és imparable? Jo crec que sí. Tindrà més efectivitat quanta més força tinga. Ja ha tingut efectivitat, és a dir, els polítics que estan dient vaig a reformar la llei electoral, vaig a fer no sé què cosa, estan fent-lo precisament per això, perquè tenen molta por del moviment i perquè saben que poden perdre. Però, si els treballadors comencen a fer assemblees en els seus centres de treball i comencen a indignar-se en els seus centres de treball, si els estudiants comencen a fer assemblees en els seus centres educatius i comencen a enfadar-se en els seus centres educatius, si les ames de casa comencen a mosquejar-se i a enfrontar-se amb la realitat en els seus mercats, per dir-ho d'alguna manera, o simplement la gent normal comença a manifestar la seva indignació en el seu lloc normal de vida, aleshores el moviment serà imparable. Torna a dir, serà imparable i al final tindran que fer-nos cas, que és el que no està en els seus plans encara. Ja ho saben perquè està passant en Grècia, certament. Un amic volia portar una bandera grega, dona igual, la bandera grega la sabem de memòria tots. Volien haver-la amagat, però tot el món sap quina és la bandera de Grècia, que sí? I tot el món sap quina és la bandera d'Islàndia. Segur que fa uns mesos la gent no sabia quina era la bandera d'Islàndia i ara ja la saben, que sí? Molt bé, doncs lo mateix. La gent al final s'enterarà si el moviment demostra, com està demostrant-lo en Islàndia, que estan discutint la Constitució en Facebook, que no ho sabeu? És aixina. I és una realitat, no poden amagar-la, és impossible amagar-la, perquè està en Facebook i està en tot el món. I també és una realitat que en Grècia la gent està organitzada, està preparant-se per a resistir el que seria la imposició del pacte de l'euro. De la mateixa manera, nosaltres tenim que plantejar això ja, l'organització per a resistir el que seria l'ofensiva que se mos ve damunt. I les assemblees de barri, les assemblees de centres educatius, les assemblees dels centres de treball són l'objectiu a aconseguir. Asamblea de la acampada, que sea asamblea de pueblo, de barrio, de lo que queramos, pero que haya una asamblea que no nos tiren porque sí, que por lo menos volvamos a reunirnos de momento una vez a la semana aquí. No sé, eso es una de las cosas. ¡Consenso! Otra es que creo que ya se ha hecho en otras ciudades, yo no he tenido tiempo de ver lo que se ha hecho, pero me parece que ya se ha dicho también aquí, pero deberíamos como mínimo dejar un punto de información. Un punto de información se podría distribuir entre toda la gente que somos, que como mínimo, pero creo que eso, que deberíamos dejar claro y pedir, no sé si al ayuntamiento o a quien sea, que aquí se siga dejando un puesto de información, nos lo han quitado todo. No hay que pedir nada en nuestra plaza. Vale, o quedamos bien, vamos a ver cómo lo hacemos, pero creo que esto tenemos por lo menos que mantenerlo, aunque sea con una pequeña llama, para que no desaparezca del todo así, porque ha venido esta mañana la policía y se lo ha llevado todo.
Bueno, y sobre todo eso, para mí dos cosas importantes. Que mantengamos una asamblea aquí y que mantengamos un punto de información. Y que deberíamos, yo creo, dejarlo claro hoy, porque cuando hoy nos vayamos va a ser más difícil que nos volvamos a reunir si no dejamos una fecha y un día para reunirnos todas las semanas. Ahí lo que dicen del domo ya sabíamos que se lo iban a llevar y lo iban a romper, pero de todas formas lo hicimos porque dijimos que para que nos tirasen lo hacíamos antes y nos lo pasamos muy bien haciéndolo. ¡Vamos a montaña! Bueno, yo me propondría votar lo de una vez a la semana venir aquí y poner un punto de información o dos. Bueno, Matiz, dejamos un poquito el turno de palabra, pueblo. El matiz es que yo propongo que sea miércoles y domingo, 2 días a la semana para tener realmente cosas tratadas ya para que llegue el domingo y se puedan hacer cosas. Matiz. Matiz del matiz. Un matiz, y como me tocaba por ahí el turno de palabra, yo de paso hablo. Un matiz sobre lo que ha dicho esta compañera. Vamos a ver, mi opinión es que sí que deberíamos estar aquí un día a la semana de asamblea como hasta ahora se ha estado haciendo. Pero recordad que los barrios también nos reunimos aquí, ya son 2. ¿Vale? Lo importante, pienso yo, la fuerza la tenemos los barrios. Estamos trabajando en los barrios, estamos haciendo mucho desde los barrios. Lo importante es que las ideas lleguen de los barrios y se transmiten aquí a todos los coordinadores de los barrios. Ese es el papel principal. Y la Asamblea General es meramente informativa hasta que decidamos entre toda la gente que trabajamos en los barrios que será de otro modo. Por lo tanto, yo pienso que sigue la reunión de barrios como siempre y nuestra labor es que se convoque al máximo número posible de barrios y pueblos para que este domingo realmente estén aquí, estemos todos representados y decidamos qué hacer con la red social N1 para que todos estemos coordinados, informados, etcétera, etcétera. No hay más. Una de barrios y otra la Asamblea General meramente informativa. Esa es mi opinión. Gracias. Oye, ¿qué pasa con el turno? Joder, Sammy, tío. Eres uno contra 200. Bueno, yo el matiz es la última compañera, que a mí me parece bien que haya una asamblea a la semana. Bueno, que a mí me parece bien, el matiz es para la última compañera, que haya una asamblea aquí, pero que no sea informativa, porque la gente que está aquí hoy puede decidir, o sea, que esta plaza se constituya como un barrio más y podamos decidir, porque si somos simplemente informativos, toda la gente que se reúne aquí hoy no puede tomar una decisión. Entonces yo creo que sí, una asamblea a la semana aquí, esperar a los barrios que están tratando el tema de la itinerancia, pero mientras tanto que no sea una asamblea informativa, sino si hay un orden del día, podamos decidir sobre ese orden del día, como hoy. O sea, si estamos decidiendo si hay una asamblea, poder decidirlo. Jo felicité al moderador perquè te tenia por, te veia xirar, i ha sigut magnífic. O sigui, mos ha mantingut a la plaça quan anàvem a alçar-nos pels correguers. Bueno, vull aprofitar un matís, però jo vull recordar la única vegada que en l'assemblea, quan era multitudinària, mos vam estar tots i totes drets aplaudint aquella senyora cuinera que mos parlava del seu fill i net o algo d'això, que la policia tal i qual, i l'únic que mos va aconsellar, l'únic que vos dic, no passeu la ratlla de la legalitat. Que no tinguen raó per a culpar-nos de res. Jo soc a lo de Gandhi i estic al costat un revolucionari.